¿Puede tomar su lugar? Dicen que en la antigüedad hubo un guerrero que ya iba de regreso a su casa. Un guerrero, por lo regular en la antigüedad, llevaban su caballo y llevaban todas sus cosas. Y este guerrero había peleado una gran batalla y ya iba de regreso hacia su casa, ¿verdad? Su pueblo. Pero era un camino largo, un camino difícil de unos 3 días. Y él tuvo que pararse en un pueblo, ¿verdad? En ese pueblo pidió asilo. En aquel entonces a veces no habían hoteles o posadas, entonces tenía que pedir asilo o tenía que pedir un lugarcito ahí para dormir. Y en aquel pueblo este guerrero pidió asilo, pidió un lugar para dormir, pero nadie del pueblo, de aquel pueblo, lo quiso tener en su casa. Ninguno del pueblo lo quiso recibir, incluso lo corrieron, ¿verdad? Le dijeron: vete de aquí, no queremos verte, no queremos que estés en este lugar. Y lo corrieron de ahí a aquel guerrero. Pero el guerrero tenía una frase y algo que lo dirigía en su vida, que era que todo pasa por algo. Entonces él entendió y dijo: bueno, me voy a ir del pueblo porque todo pasa por algo. Y después el hombre tuvo que quedarse en el bosque porque no tenía otro lugar a donde quedarse a dormir. Y él se metió en el bosque, pero en el bosque una serpiente le picó a su caballo y el caballo falleció y tuvo que dejar al caballo tirado ahí. Y él se puso a pensar aquella frase nuevamente: todo pasa por algo, ¿verdad? Y dejó el caballo muerto. Dijo: pues ya ni modos, ¿qué le voy a hacer? Ni modos que lo cargue hasta mi casa, ¿verdad? Y tuvo que dejar el caballo tirado ahí, pero pensando en esa frase, todo pasa por algo, y dejó al caballo tirado ahí. Y después de eso, dice que el hombre se fue a un espacio ahí para dormir en el bosque, hizo su fogata y junto a la fogata se quedó dormido, se calentaba con la fogata y ahí estaba, ¿verdad? En la fogata esperando a que amaneciera y todo eso. Pero dice que de la nada un viento fuerte vino y apagó aquella fogata, y aquella fogata quedó destrozada, quedó apagada y no había cómo volverla a encender. Entonces el hombre se quedó durmiendo con frío porque se puso a pensar esa frase de que todo pasa por algo. Dile al que está a tu lado: todo pasa por algo. Y el hombre dijo: bueno, pues todo pasa por algo. Entonces él se acostó a dormir en medio del frío y todo eso, y pareciera que todo le iba mal a este hombre porque lo habían corrido del pueblo, había muerto su caballo y encima se queda en medio del bosque con frío, ¿verdad? Usted sabe que ahorita cómo están los fríos en San Cristóbal, algo así estaba el frío en aquel lugar, en aquel momento. Y este caballero dijo, este guerrero dijo: pues ya ni modo, ¿verdad? Todo pasa por algo. Lo sorprendente fue que al día siguiente él empezó a ver cómo salía humo del pueblo donde había pasado, y él regresó a aquel pueblo y entró a ver y se dio cuenta que todas las casas estaban destruidas, todas las casas estaban quemadas hasta los cimientos, y todos los ciudadanos habían sido asesinados y había habido una gran mortandad en aquel pueblo. Y se dio cuenta, ¿verdad? Si hubiera estado en medio del bosque y hubiera hecho ruido su caballo, aquellos soldados que atacaron ese pueblo se hubieran dado cuenta de él, ¿verdad? Que él estaba ahí. Si hubieran oído o visto el fuego que salía en medio del bosque, aquel hombre hubiera muerto también. Y si hubiera pasado la noche en aquel pueblo, también hubieran matado a él junto con todos los del pueblo. Y al final recordó la frase que él mismo dijo desde el principio: todo pasa ¿por qué? Por algo. Y eso es a lo que voy esta tarde, algo que usted tiene que saber en nuestra vida. Lo primero que tiene que saber, que la palabra de Dios nos enseña en estos versículos, que nos habla de ser más que vencedores, es de que toda nuestra vida pasa por algo, todo tiene una consecuencia, ¿verdad? Todo es siembra y cosecha, pero también en nuestra vida, toda nuestra vida es por etapas y es pasajera. Toda nuestra vida son tiempos en los cuales vivimos. Algo que me doy cuenta, por ejemplo, personalmente me doy cuenta que mi hija está creciendo muy rápido, ¿verdad? Y yo me imagino que los que tienen hijos de unos 20 o 30 años como yo, por ejemplo, se dan cuenta aún más, ¿verdad? Como es que el día de ayer parecía que tuvieran 2 años y de la nada ya tienen 24. Y eso es lo sorprendente, que la vida es por etapas, y cada momento de nuestra vida lo que tenemos que tener cerca de nosotros es a Cristo Jesús. Porque si nosotros no tenemos a Cristo, no podemos soportar la adversidad. Pero la palabra de Dios dice que en medio de todos los problemas de este mundo, dice: en medio de todo esto yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso hay que confiar en nuestro Señor, porque lo primero que debemos de saber, que toda nuestra vida es como una etapa. Había una película que se llama Forrest Gump. Es una película muy vieja, salió cuando yo nací. Y me acuerdo que hay una frase que dijo la mamá de Forrest, le dijo a él:
la vida es como una caja de bombones, ¿verdad? Nunca sabes lo que te va a tocar. Y eso es cierto, porque nuestra vida, usted, no sé si a usted le ha pasado que de repente usted cree que todo le está yendo bien y de repente algo sale mal y todo empieza a ir mal. En algún momento de su vida quizás perdió un familiar y pareciera que todo se vino abajo, ¿verdad? El papá, la mamá, alguien falleció, algún hijo, algún hermano, y pareciera que todo se va hacia abajo, pareciera que todo se está destruyendo, pero todo es parte del plan de Dios para nuestra vida. Nosotros no lo entendemos en el momento, ¿verdad? En el momento decimos, ¿cómo es posible que Dios me quite a mi papá, a mi mamá, a mi hijo? ¿Cómo es posible que Dios me quite ese trabajo que tanto quería? ¿Cómo es que Dios permite que quiebre ese negocio que yo esperaba que funcionara? Y de repente nos hacemos esas preguntas, ¿verdad? Pero debemos de entender que eso nos va a pasar en la vida todo el tiempo, que son momentos, son etapas. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que está debajo del cielo, debajo del sol, tiene su hora. Hay momento de reír, momento de callar, momento de abrazar, momento de abstenerse de abrazar, momento de casarse, momento de alejarse. Hay un montón de tiempos que menciona en Eclesiastés, pero sí saben eso, ¿verdad? Que todo tiene su tiempo. Y nuestra vida está por etapas, no todo el tiempo nos va bien, pero tampoco todo el tiempo nos va mal. Pero cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es la diferencia entre nosotros y la gente del mundo, porque la gente del mundo también tiene días buenos, días malos, pero a diferencia de ellos es que nosotros en los malos tenemos a Jesús. A diferencia de ellos que en los malos se suicidan, en los malos pierden la cabeza, nosotros tenemos a Cristo. Y como dije, la palabra de Dios dice que todo nos ayuda bien a los que amamos al Señor. Y esa parte de la palabra me recuerda también a una frase de las viejitas que dice: no hay mal que por qué, que por bien no venga. ¿Eso qué significa? Que te puede ir mal, pero no sabes si viene una bendición grande después. No sabes si a través de eso ocurre algo mejor, como el hombre de la historia, ¿verdad? El caballero que no sabía lo mal que le estaba yendo, pero en realidad salvó su vida, todo aquello que le había pasado ese día. Al igual nosotros, hay momentos que vamos a perder negocios porque tal vez Dios tiene un mejor negocio para nosotros. A veces vamos a perder una relación de noviazgo porque Dios tiene una mejor pareja para nosotros. A veces vamos a perder a un familiar, pero es porque a veces dependemos mucho de ese familiar y por eso Dios lo quita de ahí. Porque Dios quiere estar en el centro de tu vida, no que tu mamá, tu papá, tu hijo sea el centro de tu vida. Porque hay mamás que ponen mi hijo, mi motor, ¿verdad? Y lo publican ahí en el Face, y de mientras el chamaquito se está cayendo, pero ella está publicando que su hijo es su motor. Y no, ni nuestros hijos ni nuestros papás son nuestro motor. Nuestro motor de vida debe de ser Jesús. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si Él está presente en nuestra vida, no importa lo que venga. Dice la Biblia que el enemigo va a venir por un camino, pero por 7 caminos saldrá huyendo. ¿Pero por qué? Porque tienes a Jesús, tienes al Altísimo en tu habitación, tienes a Dios en tu casa. No importa qué tan triste sea la situación, sabes que Él está ahí. Como dije, a veces Dios también quita cosas. Yo recuerdo haber escuchado a un pastor, un pastor de Colombia, que él decía que era un muchacho, no era un pastor, era como un Timoteo, de un pastor de un colombiano que conocimos, y que este muchacho de repente se entera que su papá fallece y tuvieron que cancelar un evento, tuvieron que regresar a Colombia, ir a ver el funeral del papá y todo. Pero dice el muchacho: yo después de perder a mi papá entendí de que todo lo hacía a través de él. Si quería diezmar, lo hacía a través de él, porque dice este muchacho: yo ni siquiera diezmaba, mi papá diezmaba por mí. Su papá agarraba un sobre, le ponía dinerito y le ponía ahí que era el diezmo de su hijo. Pero para mí eso es algo de un haragán, alguien que no quiere hacer su trabajo, porque cada quien tiene la ardua obligación, tiene el compromiso con Dios de diezmar, de ofrendar, de hacer lo que tiene que hacer. Tus papás no lo tienen que hacer por ti, tu mujer no lo tiene que hacer por ti. Sí, porque de repente la mujer es la que hace el sobre, ¿verdad? Y yo me puse a pensar a cuántas personas perderíamos si Dios quisiera quitarnos de encima a la gente que hace nuestro trabajo. Porque muchas de las cosas que tenemos que hacer dependen de nosotros. Nosotros tenemos que hacerlos, es por etapas y todo eso, sí, pero nuestra dependencia debe de ser de Dios, y todo trabajo que hagamos también tiene que ser por Él. Por eso dice la palabra de Dios: todo lo que hagan, háganlo como para Dios, y eso significa que lo hagamos bien.
Significa que no dependamos del esposo, de la esposa, no dependamos de los papás para diezmar, para ofrendar, para hacer una donación a la iglesia, para tomar decisiones en nuestra vida. Porque las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes, requieren de personas que sean firmes en Cristo, que sepan lo que quieren, que sepan hacia dónde van, porque dice la palabra de Dios que los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Y Dios tiene que influenciar tus decisiones en la vida. En momentos complicados, yo he visto gente que se desvanece. Yo no soy de ese tipo de persona que ve uno que se está desmayando, yo también me desmayo. Que ven a otro que está chillando, yo también me pongo a chillar. No, por lo regular, cuando veo que alguien está llorando, es momento de que yo sea fuerte. ¿Sabe por qué? Porque si esa persona llora, esa persona está quebrada, en ese momento no puede tomar buenas decisiones, pero alguien debe de estar en sus 5 sentidos para tomar buenas decisiones. Alguien debe de tomar la batuta de la familia cuando quizás se perdió, falleció un papá, falleció una mamá o alguien y todos están destrozados. El más fuerte es el que debe de tomar las decisiones también. Uno de los hijos, ¿verdad? Alguien que no tiene, y no es porque no le importe, sí le importa, pero sabe lo valioso que es tomar buenas decisiones en el mejor momento. Por eso hay gente que ha perdido cosas, negocios, ha perdido familia. ¿Por qué? Porque en los momentos de mayor tristeza, de mayor dolor, de mayor alegría, es cuando pierden el control. Pero la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios debemos tener dominio propio. Y cuando habla de eso, quiere decir que nosotros en la vida tenemos que tomar decisiones correctas basadas en la palabra de Dios. Y tenemos que ser personas que también sepamos lo que más nos conviene como familia, ¿verdad? Por eso las personas fuertes, yo por lo regular no digo que sea súper fuerte, pero sé tomar el control, ¿verdad?, de la situación en momentos que son muy duros, muy difíciles. He aprendido a tomar el control de mis sentimientos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, es más grande el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Es más grande el que se sabe controlar, porque hay unos que ni siquiera les está pasando a ellos algo, ¿verdad? Ni siquiera ellos perdieron el negocio, ni siquiera ellos perdieron nada, ni siquiera habían invertido, ni siquiera habían hecho nada y se ponen a llorar como si ellos hubieran sido los inversionistas principales. Es que perdimos. Pero perdiste qué, si era de tu tío, ni siquiera invertiste nada. Lo que tienes que hacer es consolar a tu tío, no ponerte a chillar. Lo que tienes que hacer, porque algunos que son bien graciosos, ¿verdad? Tienen el dinero para apoyar a su familia, dicen, nada más lloro, que vean que estoy sufriendo, pero no colaboro. Eso no es así. Tu mayor respaldo, si Dios te dio economía, tienes que apoyar a tu familia en momentos difíciles. Es que van a operar a mi mamá del corazón sí, pero tú tienes la lana para que lo operen. No lo vas a solucionar chillando, lo vas a solucionar apoyando. Lo vas a solucionar dando algo y no andando con cuentos. No sé si me explico. Es bueno que llores de repente, es bueno que te sientas mal, pero si tienes la respuesta en tus manos, como dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te venga a la mano, hacer algo según tu fuerza. Si puedes dar dinero para una operación de tu familia, si puedes hacer algo, hazlo. A mí me sorprende porque hasta hay gente mundana que entiende claro ese concepto. Porque yo tengo un familiar de mi esposa hace poco, necesitaban una operación para uno de los abuelos de la casa y la tía de mi esposa soltó casi 50,000 pesos ella solita para que le curaran o la operaran a uno de los familiares. Imagínate. O sea, si tienes la posibilidad de apoyar a alguien, lo tienes que hacer. Porque hay gente que ni siquiera conoce a Cristo, que entiende que hay momentos complicados, pero que también tienes la llave para salir. Hay momentos difíciles que si tienes la posibilidad de apoyar, lo tienes que hacer. Porque solo es una etapa, solo es algo momentáneo. Pero ¿quién no le gustaría tener a ese familiar 2-3 años más? ¿Quién no le gustaría tener a su mamá, a su papá unos 5 o 10 años más? Si tú tienes la posibilidad de hacerlo y Dios te usa como un instrumento para que tu familia siga contenta aún, ¿por qué no lo haces? No sé si me está entendiendo aquí la iglesia esta tarde. Tienes que hacerlo. De esa manera también honras a tu familia, de esa manera también marcas la diferencia. ¿Por qué? Porque no eres igual al resto. Porque seguramente hay hermanos, primos, sobrinos que no van a dar ni la hora, pero tú sí puedes. Y a eso es lo que nos manda Jesús. Porque aquí el Señor dice que todos los procesos que vivimos, todas las etapas complicadas que tenemos, es para que nos parezcamos a Él.
Por eso dice ahí que nosotros tenemos que parecernos a Jesús, que Él es el primogénito de muchos hermanos. Tenemos que buscar parecernos al hermano mayor en el momento de más dolor. Por ejemplo, Jesús es un claro ejemplo. Cuando Él estaba en la cruz, ¿se acuerdan? Él estaba crucificado, dice la palabra de Dios, pero dice que llegó María, que era la mamá terrenal de Jesús, y también estaba uno de los, creo que era Juan el que estaba al lado de María. ¿Sí se acuerdan qué le dijo qué le dijo Jesús a María y a Juan? Les dijo: he aquí a tu madre y he aquí a tu hijo. ¿A qué se refería eso? De que él, como hermano mayor, como hijo mayor, le correspondía cuidar a la mamá cuando fuera anciana, pero él iba a morir. Pero humanamente hablando y físicamente hablando, Jesús estaba a punto de fallecer. Por eso le dijo a Juan: ahí te encargo a mi viejita, ahí te encargo a mi mamá, ¿verdad? Ahí la cuidas. Y a María le dijo: ahí está tu hijo, no voy a estar yo, pero este te va a cuidar cuando yo no esté. No sé si estamos entendiendo eso. En el momento de mayor dolor de Jesús, sabiendo Jesús que eso era temporal, Él supo solucionar algo en medio de su dolor. Imagínense eso. Él sí estaba sufriendo, Él sí estaba a punto de colgar los guantes, y aún así se encargó de algo sumamente importante, que era la vida de su mamá. No sé si me explico. De ese nivel quiere el Señor que seamos nosotros, que sepamos que todo es temporal, pero que también tenemos la llave para solucionarlo. Y cuando tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos va a guiar a toda verdad, Él nos va a guiar a lo que tenemos que hacer. Usted no lo va a hacer solo. Cuando tiene al Señor en su vida, le puede preguntar a Dios: Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago con este familiar enfermo? ¿Qué hago con esta persona en mi vida que me complica la existencia? ¿Qué hago con estas cosas? No sé qué hacer. Por eso dice el Señor que cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, nos volvemos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque le hacemos caso, porque le preguntamos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Algo que es sorprendente es que el propósito de Dios de las pruebas y las etapas en nuestra vida es que experimentemos quebranto, al igual que Jesús, como dije. Lo segundo que debemos entender es eso, que el Señor quiere que nosotros nos parezcamos a Jesús, que nosotros nos parezcamos a Él, que a pesar de su sufrimiento nos volvamos expertos en eso. Porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4, 17 y 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, para que cuando en nuestra vida vengan alegrías, vengan tristezas, sepamos que todo eso va a pasar. Dice la palabra de Dios: todo en este mundo va a pasar, pero mi palabra jamás pasará. ¿Eso qué significa? Que si Dios prometió que va a estar contigo hasta el final, Él va a estar hasta el final, en momentos alegres. Por eso algo que debes de saber, que ni en momentos alegres ni en momentos tristes o de sumo enojo tienes que tomar decisiones, porque no vas a saber tomarlas correctamente. O sea, toma las decisiones después con calma, con la cabeza fría, sabiendo que no estás emocionado, sabiendo que no te estás dejando llevar por tus sentimientos. Pero lo segundo que debemos entender de este pasaje, o lo que acabamos de leer, es que el Señor quiere que en cada etapa de nuestras vidas aprendamos a ser como Jesús. Jesús sabía estar alegre, sabía estar triste. Por eso Él dijo: gócense con los que se gozan y sufran con los que sufren. Porque cada quien tiene momentos de dificultad, cada quien tiene momentos de gozo, pero debemos de unirnos al gozo de aquellos que están gozosos y tener tristeza por aquellos que están tristes. ¿Alguna vez se han sentido tristes por alguien? O sea, que no es ni tu familia ni nada tuyo, pero te sientes triste por esa persona. A nosotros nos ha pasado, ¿verdad?, de tener que sentir la tristeza. Nosotros, por ejemplo, como pastores, nos toca ir a funerales de gente que a veces ni conocemos, ¿verdad? Gente que tal vez no conocimos a la persona que falleció, pero sí conocemos al hermano, conocemos a la mamá, conocemos al tío, al primo, al sobrino. Y por ese sobrino, ese primo, ese hermano, sentimos el mismo dolor que tienen ellos, ¿verdad? Y de esa empatía es de lo que habla la Biblia, que nosotros en la vida debemos aprender a ser empáticos con lo que le pasa a los demás. Que hay gente que es muy egoísta, que nada más, mientras mi familia esté bien, mientras yo esté bien, todo bien, ¿verdad?
no pasa nada. Mientras todos estemos tranquilos, a mí no se me murió nadie, no se me acabó el negocio y yo me la paso bien. Sí, pero tienes que aprender a sentir lo que otros sienten. Porque si tú no lo haces voluntariamente, Dios va a hacer que lo vivas en el momento que menos lo esperas. Nosotros voluntariamente tenemos que sentir el sufrimiento de otros. Por ejemplo, como pastores lo hacemos. Nos sentimos tristes por lo que le pasó a un hermano, ¿verdad? O a algún familiar, a alguien de la persona que falleció o a alguien que está en el hospital. Sentimos ese dolor, nos volvemos empáticos con lo que siente esa persona. ¿Por qué? Porque sabemos que de ese modo evitamos también sufrimientos futuros. Porque lo que tú siembras, tú también vas a cosechar. Hay gente que quiere que estés con ellos en su dolor, pero ellos no están en el tuyo. Hay gente que quieren que estés cuando les va mal en el negocio, que los apoyes, pero ellos no te dan ni la hora cuando les toca a ellos darte algo. ¿Te ha pasado con gente así? Que ellos sí quieren que estés ahí cuando está difícil la situación y ay, necesito hermanos, familia, ahorita gente que me ayude, pero cuando les toca a ellos mostrar empatía no la muestran. ¿Por qué? Porque no han aprendido eso de parte de Dios, que tenemos que parecernos a Jesús. Yo he visto gente que, por ejemplo, algunos predicadores conocidos, algún cantante, ya sea secular o cristiano, he visto que cuentan sus historias tristes. No sé si lo han escuchado alguna vez. Que dicen, yo era mesero en un restaurante, en un bar, y yo era cajero en no sé qué tienda de juguetes, yo estaba en no sé qué. Y a veces lo cuentan, pero solamente para que la gente diga, ay, pobrecito, la pasó difícil, sí. Pero esa humildad que tenían hace 20, 30 años ya no la tienen ahora. Porque ahora ya no quieren comer en los mismos restaurantes, ya no quieren comer en las mismas fonditas de la esquina, ¿verdad? Ya quieren puro restaurante caro, ya quieren lugares de lujo. ¿Por qué? Porque no aprendieron del proceso. Nosotros, por ejemplo, sabemos de dónde Dios nos trajo hasta San Cristóbal. Mi papá fue pastor en la sierra como 2 años. Y en medio de la sierra, los que han estado por ahí saben que pues la comida es diferente, todo es distinto, ¿verdad? La gente habla otro idioma, y a nosotros nos tocó estar ahí, vivir esa etapa, ese tiempo. A mí me tocó de niño aprender tzotzil, me sabía algunas palabras, pero ya cuando me vine para acá se me olvidaron varias, pero ya sé varias otras palabras ahorita, ¿verdad? Incluso una de mis metas es aprender tzotzil también, pero dije, ya llegará el momento, ¿verdad? Ya voy a aprender. Le voy a pedir a los hermanos que sepan tzotzil que me enseñen. Pero bon pastor, ¿verdad? El asunto es de que cuando éramos pequeños lo vimos, lo vivimos. Nos sentamos en el piso a comer ich con chenec, ¿verdad? Nos sentamos a comer frijol con chile en la tierra, hicimos todo eso y también nuestro pozol blanco con chile y sal en la montaña. Sabemos cómo sabe eso. Pero ¿sabe qué? No nos quedamos con la historia de que ay, lo vivimos, lo hicimos, ay, qué padre, qué mal que nos sentíamos en aquel entonces. No, sino que hasta nuestros días podemos volver a ir otra vez y volver a comer el mismo pozol. Podemos volver a comer el mismo caldo de pollo que hacen los hermanos de la comunidad. Podemos volver a tomar el pozol, podemos volvernos a sentar en el piso a comer frijol. ¿Sabe por qué? Porque entendimos que tenemos que parecernos a Jesús. No vivir de lo pasado, no vivir de lo que vemos, porque ahorita ya nos va bien y todo, y qué padre, y que vamos a ciertos lugares. Sí, pero ¿qué hay de lo que aprendiste en el camino? El camino no sirve para que tú digas, en el pasado iba así. Sí, pero también en el futuro, cuando tú tienes la oportunidad de demostrar que eres humilde. Porque algo que quiero decirles, iglesia, es que la humildad no se dice, se demuestra. Uno no va por la vida diciendo, es que yo soy humilde y écheme frijol encima. No se trata de eso. Eso es cochinada. Ser humilde se trata de que cualquiera que te pase a saludar lo saludes, cualquiera que te llegue a saludar lo atiendas, cualquiera que quiera hablar contigo también hables tú con ellos y al nivel que hablan ellos. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos posibilidad de hablar con gringos en inglés y hablarles de cosas, como dicen ellos, random, ¿verdad? Medias raras con ellos, que ni ellos entienden ni yo. Pero también puedo hablar con gente de la sierra y hablarles como ellos hablan, ¿verdad? Explicarles cosas para que ellos entiendan. Y nos ha tocado hacer todo eso, ¿sabes por qué? Porque el camino
Y todo lo que pasa es por algo, porque en algún momento lo vas a necesitar. En algún momento hay muchachos que no quieren aprender tzotzil, que porque ya les da pena, que es que mi papá lo habla, toda mi familia lo habla, pero yo no lo hablo, solo lo entiendo. Ya mero, si también hablas, no te hagas, se te ve el nopal en la cara, aunque lo niegues. ¿Y para qué me va a servir pastor si yo nunca voy al pueblo de mi papá? No, pero anda que un día te encierran, te agarran unos ingratos en el monte, están a punto de matarte, y si no les hablas en tzotzil, capaz te vuelan la cabeza de una vez. Digamos que no les digas, no sé hablar, no. Tienes que decirles, ¿verdad? Soy de por aquí, no me matéis, ¿eh? Algo. Aunque sea para eso, pero te va a servir, ¿sí o no? Aunque sea para pedir comida, anda que estás en un lugar donde no hablan español y tienes que pedirles de comer. Para eso sirve, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el proceso, el camino nos enseña a ser como Jesús. ¿Sí sabían que el Señor Jesús hablaba 3 idiomas? Aparte del hebreo, hablaba arameo, creo que también egipcio. Según los teólogos dice que hablaban de 3 a 4 idiomas. ¿Y para qué lo supo Jesús? Porque ¿sabes por qué? Porque entre cuando Jesús nació, se fue a Egipto un tiempo, luego 12 años hasta los 30 que apareció otra vez en la imagen pública. Todos esos años le sirvieron a Jesús para aprender otros idiomas, aprender otras cosas. ¿Y para qué le sirvió eso a Jesús? Porque cuando Él estuvo en la cruz, dice la Biblia que cuando Él estaba en la cruz, Él dijo una frase que está en arameo que dice Elí, Elí, lama sabactani. ¿Y eso qué significa? En español significa Padre mío, me has abandonado. Pero ¿por qué Jesús lo dijo en otro idioma si los que estaban ahí no hablaban ese idioma? ¿Para qué lo dijo Jesús de ese modo? Algo que me estaba acordando estos días es de que a veces cuando estoy con otra persona que habla inglés y hay gente que habla español nada más o otro idioma, me gusta molestar porque hablo nada más en inglés con el otro para que entonces los demás no nos entiendan. Igual pasa con los que hablan tzotzil, ¿sí o no? Uno está, a mí me ha pasado en la peluquería, uno está ahí sentado y estoy seguro que están hablando de mí entre ellos, no sé qué dicen, como diciendo, este ya volvió a venir. Están hablando de tzotzil, pero yo medio les cacho ahí que están diciendo algo. Ya volvió tu cliente favorito otra vez. Ah, no, sí. Y yo medio me los agarro la onda, ¿no? Ahí, pero no les entiendo nada realmente. Pero como que se sobreentiende, no sé si me explico. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús también habló en arameo para que la gente no le entendiera y la gente no maldijera a Dios. Porque si no ellos hubieran dicho, tu padre no es Dios, y lo hubieran maldecido y todo eso. Pero Jesús habló en otro idioma para que la gente no le entendiera, porque Jesús era sabio. No quería que la gente cargara con una maldición que solamente por oír cómo Él hablaba con su padre lo hubieran alcanzado. No sé si me explico. Él era sabio y habló con su padre en otro idioma y su padre lo escuchó también en ese idioma, porque el Señor habla todos los idiomas del mundo, ¿sí? Pero volviendo al punto, a Jesús le sirvió todo eso porque todo pasa por algo. Jesús vivió su vida, sus 33 años en esta tierra, teniendo etapas también, procesos complicados, y el más complicado de todos fue dar la vida por nosotros. Pero algo que nos dejó claro el Señor, que si nosotros nos parecemos a Él y entendemos que todo pasa por algo, nos vamos a volver más que vencedores. Porque un vencedor es como, por ejemplo, los que son campeones, ¿sí o no que son vencedores? Sí, pero son campeones y ya. Algo que me sorprendió ahorita que fue las Olimpiadas fue de que cuando fue lo del tiro con pistola, algo así, una de las disciplinas de ahí, había un chinito que pasó primero, ¿verdad? Que ese que ganó el primer lugar, que ya parecía un cyborg, ¿no? Un robot con un montón de lentes y de cosas aquí y apuntando y con una cosa muy milimétrica y así. Pasó este chino y ¡pum! Y ganó con el primer lugar. Pero lo más sorprendente fue el segundo que pasó, era un hombre turco, que hasta ahorita nos acordamos de él, que en todos los memes aparece. El tipo no tenía nada, no tenía ni lentes, tenía unas lentes para leer el libro, no sé, ¿verdad? Esos lentes que se compran en el mundo de 3 pesos,
y tenía su playerita nada más, no tenía nada, no tenía ni fierros, no tenía ni cosas como robot, estaba solito él nada más y de repente disparó y ganó el segundo lugar. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre ser un vencedor y un más que vencedor? El primer lugar sí ganó, es un campeón, lo que sea, pero este fue más que vencedor. ¿Por qué? Porque hizo algo que el otro no hizo, que fue trascender. Porque el otro chino, ni me acuerdo ni cómo se llama, este turco, uno se acuerda que era turco y se acuerda que él ganó el segundo lugar, pero hizo algo más que se llama trascender, hacer algo que los demás les cuesta hacer, pero él lo hizo tan naturalmente que nadie se dio cuenta. No sé si me explico. Cuando tú sigues a Cristo, no importa en qué lugar estés, si estás en el primero, en el segundo, en el tercer lugar, vas a sobresalir porque Cristo está contigo, porque Dios está ahí para levantarte. Por eso dice ahí la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí el apóstol Pablo desafía a los romanos, le dice, ¿para qué tienen miedo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se atreverá a tocar a los santos de Dios? Esa es una pregunta, pero también es como un reto. ¿Quién se atreverá? ¿Quién será capaz de destruirnos si Dios está con nosotros? ¿Sí se han puesto a pensar alguna vez eso? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? A veces de repente hemos pensado y dicho, me quiero vengar de tal persona. ¿Alguna vez se ha querido vengar usted? Ah, no, pastor, yo no, nunca. Ni por aquí, no es cierto, sí les ha pasado que se quieren vengar. Y tienes las formas para hacerlo, pero no lo haces. Eso es lo que te vuelve más que vencedor. Saber que Dios es el que se va a vengar por ti. Saber que no tienes que mover ni un dedo porque el ángel de Jehová es el que lo va a hacer por ti. ¿Sí? Y eso es lo sorprendente, que es lo que Dios quiere que hagamos. Y ¿sabe qué es lo más sorprendente de estos versículos? Es que culmina diciendo algo que a mí me parece como un poema, algo que a mí me llena de esperanza cada vez que lo escucho. Porque el diablo, déjeme decirle que varias etapas en nuestra vida nos va a querer atacar, nos va a querer destruir, nos va a querer dejar en el piso. Va a pedirle permiso a Dios como le pidió con Job para meternos una enfermedad, para destruir nuestros sueños, nuestro potencial. El diablo va a querer hacer todo eso, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo va a levantar bandera a favor de nosotros. Y lo más sorprendente que yo veo de estos versículos es que cierra diciendo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos como ovejas que son llevadas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que nos vuelve más que vencedores, ser como Jesús. Pero luego dice esta parte, dice, por lo cual, aquí el apóstol Pablo está asegurando algo. Aquí el apóstol Pablo asegura una de las cosas más maravillosas de la Biblia. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuándo dan gloria a Dios por eso? Que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay nada que nos pueda alejar del propósito de Dios. A mí me gusta mucho eso, porque cuando yo me siento triste, me siento mal, estoy en una etapa complicada de mi vida donde Dios me está dando un aprendizaje. Yo me acuerdo de esto porque hay una canción del salmista Marco Barrientos que dice así, ¿verdad? ¿Quién nos separará de tu amor? Inmenso amor, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni potestades, ¿quién nos separará? Y esa palabra a mí me llena de gozo. ¿Sabe por qué? Porque no importa lo que pase en nuestra vida, si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si en esta vida nosotros contamos con el Espíritu Santo, no importa si es una etapa triste, una etapa feliz, una etapa complicada, el Espíritu Santo va a mandarle bandera a favor de nosotros y te va a decir, eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, eres la persona que yo he elegido. Y eso nos diferencia de los que no conocen a Cristo, que nosotros tenemos el amor del Padre. Porque dice la palabra de Dios, el que no conoce a Dios no conoce el amor, pero nosotros sí lo conocemos porque Cristo murió por nosotros. Vamos a estar de pie, iglesia, ya estamos por culminar, pero quiero que estés de pie. Vamos a agradecer a Dios por esta palabra.
Si puede pasar el de la alabanza, estaría bien. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y por un momento agradécele al Señor por la etapa en la que estás viviendo. Yo no sé qué etapa estás en este momento, si estás en una etapa difícil, en una etapa feliz, una etapa complicada, no sé, ¿verdad? Pero ahí donde tú estás, dile al Señor que quieres tenerlo a tu lado. Dile: Señor, yo quiero que estés conmigo, quiero ser un más que vencedor, quiero tenerte al lado de mí. Dile: no voy a vivir esta etapa que estoy viviendo sin ti. Invita al Señor a estar contigo. Dile: Señor, yo quiero que estés conmigo. No quiero ver a nadie más, no necesito a nadie más, solo te necesito a ti.